participantes de la unidad curricular contencioso administrativo. En la tarde de hoy vamos a ver la unidad 1 con respecto a lo que es el proceso del contencioso administrativo y cómo están conformados sus tribunales. Entonces vemos que como un pequeño preámbulo, hablamos de que lo que es el contencioso administrativo, bien, constituye como el conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios netamente administrativos, ¿sí? La jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela es aquel conjunto de órganos jurisdiccionales encargados de controlar la legalidad, la legitimidad de esos actos o hechos o aquellas relaciones jurídicos administrativas originadas por la actividad administrativa, valga la redundancia. Entre las características fundamentales, que conseguimos en la jurisdicción contencioso administrativo, tenemos primero que es una jurisdicción especial, ¿sí? La jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción netamente especial, como lo acabo de decir, en contraposición a lo que es la jurisdicción ordinaria. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo no están encomendados a las generalidades del proceso, ni están sometidos a la generalidad de las personas. Solamente están sometidos a ellas determinadas categorías de personas y solamente juzgarán determinados actos, hechos o relaciones de carácter jurídico. Respecto a qué relaciones me estoy haciendo referencia, ¿sí? En cuanto a lo que son las relaciones jurídicas, que bien son relaciones de hecho, emanadas de actos jurídicos y que son de jurisdicción especial, que también están llamadas a ser juzgadas por aquellos actos o hechos que están relacionados netamente a lo que es la parte jurídico-administrativa. Es decir, que esos actos o esos hechos corresponden a lo que es el derecho administrativo. Ahora bien, la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Por otra parte, hablando de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, vemos que esta comprende todo lo que son los juicios, obviamente, en que la República, y cuando hablo de la República estoy hablando del Estado, u otras entidades oficiales, son demandadas o demandan a algún particular o a quien esté afectado según sea el caso. Y este caso es netamente un acto administrativo. Eso tenemos que tenerlo muy claro, muy presente, que esta jurisdicción especial va encaminada y solamente dirigida a aquellas afectaciones que son emanadas de actos administrativos. Por otra parte, la experiencia de la jurisdicción contencioso administrativa radica en la necesidad de una jurisdicción especial, la cual permite controlar lo que es la administración y su actividad. Estos entes administrativos a los cuales está sometido esta jurisdicción especial se encuentran, además de ser administradores de políticas públicas, territoriales, estatales, estadales o municipales, y cuando me refiero a lo que es la parte estatal y municipal, ahí va englobado a esos institutos autónomos y ciertas corporaciones públicas como los colegios profesionales. Entonces, a esto es lo que llamamos la jurisdicción especial de la administración pública, la cual está controlada por el derecho administrativo y por consiguiente del derecho contencioso administrativo. Entre los actos y hechos relacionados a la parte del derecho administrativo, vemos que no todas las actividades de los órganos administrativos están sometidas a esta jurisdicción contencioso administrativo, ¿no? Y por tanto, cuando la actividad se desarrolla
La administración no tiene por finalidad una finalidad de servicio público, ¿no? Aparte de eso, tiene unas relaciones jurídicas que con esa actuación surge o corresponde a otras jurisdicciones que son de carácter ordinario o especiales y que están previstas por nuestra legislación. Es el caso de lo que es la jurisdicción ordinaria civil o la mercantil o en su defecto la del trabajo. Ahora, en cuanto a lo que es el control de la legalidad y de la legitimidad de estos actos, aquí podemos entonces entrar a hablar de que la jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto el control de esa legalidad y de esa legitimidad, por supuesto, de esa actuación administrativa. El control de esa legalidad se ve manifestada por esas competencias que tienen los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Para qué? Para anular los actos administrativos, bien sean generales o bien sean individuales, y que estén contrarios a derecho. Incluso podríamos hablar también de esas desviaciones de poder que pueden surgir en la administración pública, como también el control de la legitimidad de la actuación administrativa. Y aquí hablamos entonces de esas, de que esos actos administrativos, aparte de ser algún hecho, tienen que tener algún tipo de tutela y ser velados. ¿Y velados por quién? Por la legitimidad, por la legitimidad y por la legalidad de esos juicios administrativos o que son o que son de carácter jurídico administrativo. Entonces, de conformidad con el ordenamiento jurídico, esta es una actividad que está netamente legitimada y fundamentada en un título jurídico y que está regulada según el orden jurídico al cual se establece. Cuando entramos a conocer lo que es la parte de los orígenes de la jurisdicción contencioso administrativa, vamos a hacer un recuento muy breve de lo que sería la parte de contencioso administrativa en Venezuela. Y vemos que a partir de la Constitución de 1925, se comienza propiamente en Venezuela a elaborar un sistema contencioso administrativo, ¿sí? Por primera vez se establece dentro de la Constitución, en su artículo 120 de la Constitución de este año, de la de 1925, se establece la posibilidad de entablar una Corte Federal y de casación, la cual declare las nulidades de los decretos o reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y que sean para la ejecución de las leyes cuando éstas alteren, y aún actualmente sigue siendo así, cuando alteren su espíritu, razón o propósito de ellas. Es decir, entonces, que la posibilidad de un recurso contencioso administrativo es de anular, pero solo contra esos actos que son netamente administrativos, bien sea generales o individuales, y que están dictados por el presidente de la República. Luego entramos en lo que es la Constitución de 1830. La Constitución de 1830, esta nos habla de una Corte Suprema, la cual tiene una atribución para hacer negociaciones que se celebran entre el Poder Ejecutivo por sí solo o por medio de agentes. En líneas generales, podemos resumir o concretar que esta evolución constitucional que se ha mantenido en lo que es materia contencioso administrativa en Venezuela está como ajustada, o más que ajustada, destacada en la Constitución de 1947. Y que esta en esta Constitución es cuando por primera vez se emplea la expresión del procedimiento contencioso administrativo. Quiere decir de que su génesis, su origen, aparte de que
pudo haberse contemplado en 1830, 1925, pero en realidad su auge o su ímpetu lo dio la Constitución de 1947. Por último, establecemos que, por definitivo, que la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela se hizo vigente, en realidad fue en la Constitución de 1961, específicamente en el artículo 206, y que actualmente lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, en su artículo 259. Ahora, ¿cómo está organizada la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela? Bueno, esta está organizada con una sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Esta a su vez tiene unos juzgados nacionales, perdón, unos juzgados nacionales que son de carácter perteneciente a la jurisdicción contencioso administrativa. Están otros juzgados superiores que son estatales, también concernientes o pertenecientes a la jurisdicción contencioso administrativa, y están los juzgados de municipio de la misma jurisdicción. Y por último está la jurisdicción especial tributaria. Ok, siguiendo este orden de ideas, vemos que la competencia de estos órganos que ejercen la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela tiene como idea inicial una máxima instancia, ¿sí? Y esta máxima instancia está regida por lo que es la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que es su máxima jerarquía, ¿sí? En lo que es la jurisdicción del contencioso. Cuando hablamos de cuál sería su legislación aplicable, nos remitimos de una vez a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 259. Este artículo que establece, el artículo 259 nos dice lo siguiente con respecto a lo que es el contencioso administrativo. Dice, la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. También puede condenar al pago de sumas de dinero, a la reparación de daños, perjuicios originados en responsabilidad de la administración, conocer de reclamo por prestación de servicios públicos, el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por alguna actividad de la administración pública. En conclusión, pues, lo que es la jurisdicción contencioso administrativa, esta comprende los juicios que vienen emanados de la República o de sus entidades, bien sea oficiales o de carácter administrativo, en la cual funja como demandado o demandante por alguno de los particulares a quien ha sido afectado algún acto administrativo, y que siendo el Tribunal Supremo de Justicia el órgano judicial competente con decisión final en tales pleitos. Bien, en cuanto a su distribución territorial, aquí el Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, ante la solicitud de la sala político-administrativa, establece entonces el número y la distribución territorial de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y los distribuye de la siguiente manera. Hay un juzgado nacional o juzgados nacionales que tienen competencia territorial y que estarán delimitadas de la siguiente manera. Está la competencia territorial. Entonces ahí son 2 juzgados nacionales de la región capital con competencia en lo que es el distrito capital, los estados Vargas, Aragua, Carabobo y Guárico. Y está un juzgado nacional de la región centro-occidental con competencia en los estados Cojedes, Falcón, Yaracuy, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, Táchira, Trujillo, Mérida y Zulia.
y un juzgado nacional de la región nororiental, con competencia en los estados de Nueva Esparta, Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Monagas, Amazonas y del Tamacuro. Ok, si nos remitimos a lo que es la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, pasamos a ver que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tiene competencia para conocer de qué. Tiene competencia para conocer de las demandas que se ejerzan en contra de la República, de los estados, de los municipios o algún instituto autónomo o ente público o empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan su participación decisiva. Y si su cuantía excede a 60.000, a 70.000 unidades tributarias, será de su conocimiento y este no excede a razón de su especialidad. Ajá. También la sala político-administrativa de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia tiene también la capacidad, perdón, de aquellas demandas que ejerza la República, los estados, los municipios o algún instituto autónomo o ente público o empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios o cualquiera de los entes mencionados tenga participación decisiva. Esta también mantiene la misma cuantía de 70.000 unidades tributarias cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. También está en capacidad de conocer de las abstenciones o las negativas del presidente o presidente de la República, del vicepresidente, del ejecutivo o vicepresidente ejecutivo de la República o de los ministros o ministras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional a cumplir los actos que estén obligados por las leyes. También a las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas y de las demandas de nulidad contra los actos administrativos, bien sea de efectos generales o particulares, dictados bien por el presidente o presidente de la República, el vicepresidente o vicepresidenta, por el Ejecutivo de la República, los ministros, las ministras, así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional y que su competencia no esté atribuida a otro tribunal. Vemos entonces que tiene entre esas, o sea, son en realidad 24 atribuciones que tiene o 24 competencias que tiene la sala político-administrativa para conocer de recursos, de conocer de consultas, de regular, de dirimir controversias administrativas de la República, de ejercer demandas, de conocer de apelaciones, de hacer abocamientos, bien sea de oficio o a petición de parte, y demás causales previstas en la ley. Todo esto en concordancia con los artículos 32, 38, 115, 236, 238, 266 y 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ok, siguiendo entonces en este orden, vamos entonces ahora a hablar de lo que son los poderes del juez contencioso administrativo. Y vemos entonces que este juez contencioso administrativo posee unos poderes generales que están previstos en el artículo 259 y que siendo estos, uno de los principales es el de anular aquellos actos administrativos, bien sea generales o individuales, también de condenar pagos de sumas de dinero, de condenar a la reparación de daños o perjuicios por responsabilidad administrativa, de conocer de los reclamos derivados de las prestaciones de los servicios públicos, de disponer lo necesario para restablecer situaciones jurídicas subjetivas lesionadas, ¿sí? Sin embargo, además de estos poderes generales o típicos,
la ley le ha conferido una serie de poderes que están considerados especiales o extraordinarios en todo caso, los cuales buscan dar un equilibrio particular en cuanto a lo que discute la legalidad de un acto administrativo y la fuerza de la administración pública. El juez, con su intervención, buscará entonces salvaguardar esa desigualdad existente entre ambas partes y buscará entonces el punto de inflexión o armonía de ese interés colectivo con el interés individual, de tal manera de que se mantenga el orden jurídico estable. Hablando entonces del objeto de lo que es el contencioso administrativo, pues nos damos cuenta de que este tiene como objeto primordial regularizar la organización, el funcionamiento y las competencias de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa y que pues las únicas excepciones son las que prevé la ley. Por otra parte, sabemos que los jueces cuentan con una autonomía y una independencia y que asimismo esta es reconocida mediante sentencia de la Sala Constitucional, en donde esas relaciones de autonomía de los jueces en su actividad de administración de justicia hace que estos gocen de una autonomía e independencia al decidir las causas sometidas a su conocimiento y que de igual forma disponen de un amplio margen de valoración de hechos aplicables a cada caso. Hay una jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que establece que en sentencia de fecha 7 de febrero del año 2000, el caso Cabenas, existen estos actos en el cual está sujeto el control judicial por parte de los tribunales contenciosos administrativos y que establecen que las competencias están atribuidas a esta jurisdicción específicamente en el artículo 259. Aquí también nos habla en síntesis de que el juzgador al decidir debe ajustarse a lo que establece el artículo 259 de la Constitución y a las leyes, y al resolver una controversia o una incidencia le confiere un amplio margen de valoración a aquellos derechos que son aplicables, que son netamente aplicables a cada caso, ¿sí? Y que por lo cual puede ser interpretado o ajustado a ese entendimiento o a esa actividad propia de su función, que es la de juzgar, y de juzgar en autonomía, juzgar según la resolución de cada causa, y que solamente pues estará sujeta a criterios que violen notoriamente el derecho a principios constitucionales. Sería la única excepción por la cual el juez no pudiese aplicar una autonomía o aplicar una independencia. Entonces, de allí pues podemos también hablar de que el contencioso administrativo posee una división de poder público, ¿sí? Esta pues está vigente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la misma se encuentra dividida. Esta división del poder público la conseguimos dividida en tres poderes, que sería el poder municipal, el estatal y el nacional. Y el nacional a su vez se divide en el legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Esto lo establece el 136 constitucional. Y que cada una de estas ramas del poder público tienen establecidas, que están establecidas, perdón, en las constituciones y las leyes de sus funciones propias, las cuales pues estarán ceñidas a cumplir los preceptos legales y que esas atribuciones de cierta manera podrían ser privativas según lo que establezca o señale la ley a un poder y que puedan ser cumplidas o puedan ser invalidadas por el mismo. En particular, entonces, el poder público le correspondería la potestad de administrar justicia mediante sus órganos y que estos son creados por la Constitución de la República
y de las demás leyes. Así lo establece el artículo 253 constitucional. Bueno, entonces con esto pues damos un breve inicio a lo que es el, en lo que sería la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela. Para entonces una próxima clase seremos más específicos para ir ahondando más en lo que es la administración pública, lo que es atinente a esta administración y cómo cada tribunal tiene injerencia y particularmente cómo dirimen estos tipos de circunstancias donde de cierta manera pues quien llevaría como la batuta sería la administración pública y el individuo individual tendría como, no tanto como una desventaja, pero sí no tendría el mismo poder que pudiese establecer el Estado. Y que para eso es que se le otorga facultades o poderes específicos y especiales a los jueces del contencioso administrativo para que crear ese equilibrio y ese punto de inflexión donde ambos se mantengan dentro de ese orden sin que la balanza se incline más a un lado que del otro. Bueno, con esto culmino entonces la unidad 1 del contencioso administrativo. Deseándole una feliz tarde para todos.